Bueno, buenos días. Con mi compañera Fiamma Cabral y yo, Mariquel Morisi, vamos a hablar de la regulación de los seres vivos para la Expo Quinquela Martín. La regulación de la cantidad de agua, la concentración de minerales y de glucosa, la temperatura y otras variables están relacionadas directamente con la homeostasis, dado que es quien se encarga de que estas variables permanezcan constantes y en valores normales para el correcto funcionamiento de un organismo. La información de las condiciones internas de este se transmiten a los centros de procesamiento o integración. Luego se elaboran respuestas que se llevan a cabo. Además, la homeostasis necesita el mantenimiento de todos los sistemas de órganos y también requiere coordinación de las células que están en los tejidos de la piel. A su vez, la homeostasis es dinámica, dado que varía dentro de los límites estrechos compatibles con el mantenimiento de los procesos celulares vitales. Un ejemplo de esto es la glucemia. Es el valor de la concentración de glucosa que hay en la sangre. Y esto debe permanecer equilibrado o dentro de un intervalo estrecho. Si la glucemia es demasiado baja, puede provocar mareos o desmayos. Y si está demasiado elevada, puede leccionar los vasos sanguíneos y conducir a una pérdida excesiva de agua a través de la orina. Bueno, mi compañera va a pasar a explicar lo que es un estímulo interno y externo. Bueno, un estímulo interno son todos aquellos que provienen del interior del organismo o célula, por ejemplo, el camaleón. Los estímulos externos provienen del exterior del organismo y provocan cambios en él. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la homeostasis. La homeostasis. Los estímulos internos informan al organismo el funcionamiento de un ser vivo que depende de las condiciones fisiológicas de su medio interno, como decíamos recién, el estímulo interno, ¿no? Estas tienen que ser constantes y en valores normales. Esto se denomina homeostasis. La misma controla la cantidad de agua, la concentración de minerales y glucosa y la temperatura de un organismo. La homeostasis y la enfermedad. Cuando algún componente deja de contribuir con el mantenimiento de la homeostasis, puede alterar el equilibrio de todos los procesos corporales. Si este desequilibrio es moderado, se produce una enfermedad o trastorno, pero si es grave, puede llegar a ocasionar la muerte. Un trastorno implica una anomalía en una estructura o función. En cambio, la enfermedad es una condición que se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos. Los síntomas son cambios sugestivos de las funciones del cuerpo que no puede detectar el observador, o sea, el doctor. Y los signos son cambios objetivos que el médico puede observar y medir. Ahora vamos a pasar a hablar de la osmorregulación. Cerca del 70% del peso del cuerpo de muchos animales corresponde a agua, que se encuentra en el líquido extracelular, que rodea a las células y a la sangre. Esto les permite que liberen sus desechos. Esta eliminación de desechos se denomina excreción. Y este proceso es muy selectivo, de control, análisis, selección y descarte de sustancias. Ayuda a mantener la homeostasis en los organismos. La osmolaridad es quien se encarga de controlar la concentración de sales, minerales o cualquier sustancia y el volumen del agua en el que esté disuelta. De este modo, la regulación del contenido de agua de los líquidos corporales resulta fundamental para la osmorregulación, o sea, para el control de la osmolaridad. Bueno, después vamos a pasar
al cuadrito de los vertebrados, porque ahora vamos a hablar sobre los vertebrados y sus órganos excretores. Los animales cuentan con órganos excretores que participan en la filtración y reabsorción de minerales. Estos están presentes en los vertebrados. Después pasamos a los invertebrados y sus órganos excretores. En cambio, en los invertebrados existen órganos excretores denominados nefridios y se clasifican en protonefridios, característicos de las planarias, y metanefridios, presentes en moluscos y anélidos. Y luego vamos a pasar a hablar de las plantas, que también presentan osmorregulación, la cual les permite sobrevivir ante condiciones de sequía y altas concentraciones salinas en los suelos. Ahora va a pasar a hablar compañera Fiamma. Bueno, llega a hablar de la termorregulación. Los animales tienen dos estrategias para enfrentar los cambios de temperatura ambiental y mantenerse dentro de un rango tolerable para sus funciones vitales. En una de estas, su temperatura corporal puede aumentar en la mayoría de los casos, por una fuente externa de calor y además no presentan mecanismos compensatorios que regulen la temperatura corporal frente a las variaciones ambientales. Los animales que tienen esta capacidad son los invertebrados, peces, anfibios y reptiles. Se denominan ectotermos. La segunda estrategia de los organismos para enfrentar los cambios de temperatura ambiental consiste en regular y mantener la temperatura corporal relativamente constante. Estos animales se denominan endotermos y se caracterizan por su producción interna de calor. Les permite mantener una temperatura interna diferente a la del ambiente. Ectotermia. Muchos animales ectotérmicos habitan en ambientes terrestres o acuáticos y sobreviven en ambientes fríos. Otros organismos, por el contrario, evitan bajas temperaturas mediante la migración. Por lo tanto, los animales ectotermos también son sensibles a los cambios climáticos por la variación de temperatura ambiental, lo que puede concluir a que se extingan los peces, anfibios y reptiles. Poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir cuando las condiciones del medio no son favorables. Estas características se pueden encontrar en los fósiles de animales extintos. Endotermia. La temperatura corporal de los mamíferos y aves están reguladas por el sistema nervioso y endocrino. El centro regulador de la temperatura es una región del cerebro, denominada hipotálamo, que dirige varias respuestas que llevan a cabo regular la temperatura corporal, y dentro de estas se pueden mencionar a la dirección del pelaje, la sudación y temblor involuntario. Los animales endotermos deben establecer el equilibrio entre la cantidad de calor que genera y la erección del pelaje, que el calor ocurre por medio de la sudación, en la cual se evapora el agua de la superficie corporal por la radiación de calor y por la conducción térmica. Si este equilibrio se altera, puede ocasionar fiebre como consecuencia de alteración del hipotálamo. Por otro lado, algunas especies de organismos endotermos eman las pocas bajas de temperaturas, lo que les permite reducir los gastos energéticos cuando las reservas en escasas. Otros realizan agrupamientos de crías con los cuales se reduce la liberación del calor hacia el ambiente. Bueno, esto es todo de nuestra exposición, espero que les haya gustado.